Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En este vídeo te voy a mostrar cómo se diseña un tornillo sin fin. Lo vamos a hacer en 3 pasos. Vamos a empezar dibujando esta parte central de aquí, después pasaremos a dibujar esta otra parte con el chavetero y la ranura. Luego continuaremos dibujando esta otra parte que estoy señalando y por último dibujaremos el diente y luego vamos a aplicarle la función barrido y dibujaremos el tornillo sin fin. Si quieres saber esto y más cosas, no te pierdas este vídeo porque te lo voy a explicar. Vamos a empezar dibujando dos cilindros. El primero de ellos tendrá un diámetro de 15, como se ve aquí, y una longitud de 50. De aquí hasta aquí. ¿Y por qué 50? 95, menos 25 y menos 20. Este tramo de aquí hasta aquí será de 50. Y el segundo cilindro tendrá un diámetro de 10 y una longitud de aquí hasta aquí, como se ve aquí, de 25. Vamos a empezar a dibujar. Venimos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, plano XZ. Damos un clic y aceptamos. Pinchamos en círculo, pinchamos ahí y dibujamos un círculo. Vamos a acotarlo. Doble clic encima de la cota y le ponemos 15. Y cerramos esto. Centramos la cota y finalizamos el croquis. Pinchamos aquí en extruir. Tocamos ahí. En esta dirección no, en la otra. Pincho y arrastro. Y le pongo aquí 50. Enter y acepto. Y ahora pincho aquí en croquis. Selecciono este plano y acepto. Pincho en círculo, pincho ahí y dibujo un círculo. Le doy a escape y recuerda, era de diámetro 10. Doble clic encima de la cota y le pongo 10. Y enter y cierro. Y finalizo el croquis. Una vez aquí, pincho en extruir y selecciono este círculo. Doble clic y recuerda la distancia 25 y aceptar. Vengo aquí y pincho en isométrico, ¿vale? Aquí, para centrar la pieza. Vamos a dibujar este chavetero. Para ello vamos a partir de aquí a 6,5 y dibujaremos dos circunferencias, una aquí y otra aquí. Tendrán de radio 1, una longitud entre ellas, como se ve aquí, 8. Y luego lo vamos a extruir a 1,5, como se ve aquí, dibujando este chavetero. Será mejor aquí esta parte de aquí. Ahora vamos a dibujar en esta cara un plano tangente. Para ello venimos aquí, plano de datum, echamos aquí, plano de datum, otra vez, y seleccionamos aquí, tangente. Una vez así, seleccionamos esta cara y aceptamos. Ahora vamos a dibujar un croquis en el plano. Pinchamos ahí y aceptamos. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea vertical, así. Y ahora esta cota, recuerda, era 6,5. Doble clic encima de la cota y le pongo 6,5. Y cierro. Y ahora pincho en círculo. Pincho ahí y dibujo un círculo. Esta cota del círculo, recuerda, doble clic y era de radio 1. Diámetro 2. Pongo 2 y cierro. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea. Tenía longitud 8. Doble clic encima de la línea y le pongo 8 y enter. Y cierro. Pincho en el círculo, pincho aquí y dibujo otra circunferencia. Y ahora la voy a acotar. Doble clic encima de la cota, borro esta cota y le pongo 2 y cierro. Y ahora
esta línea ya la podría ya eliminar. Para ello, botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Y lo mismo con esta de aquí. Elimino y elimino. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo esta línea, que es tangente a esta circunferencia y a esta. Y lo mismo en este lado. Pincho en línea, toco ahí y toco ahí. Y cierro esto. Y le doy a escape. Ahora pincho aquí en recorte rápido. Recorto este trozo y este otro. Cierro y finalizo el croquis. Una vez así, pincho en extruir. Os recuerda, pues venir aquí y botón derecho y extruir. En esta dirección no, en la otra. Recuerda, doble clic y le pongo 1,5. Y aquí le selecciono sustraer y acepto. Pincho aquí en isométrico y me quedo así. Vamos a continuar dibujando. Esta ranura de aquí tendrá una anchura de 2 y vamos a partir de aquí, también tendrá de 2 y este diámetro de aquí será de 6,8. Esto es un corte que le he hecho a la pieza. De A a sección A. Es un corte. Y está representado aquí arriba. Estamos aquí. Vamos a desactivar este plano. Botón derecho y ocultamos. Pinchamos aquí en plano de Atom. Y seleccionamos, bueno, aquí tangente, ponemos deducido. Y seleccionamos esta cara. Y este plano vamos a poner una distancia de 2. Menos 4 es menos 2. Y aceptamos. Pinchamos en croquis y seleccionamos este plano. Y aceptamos. Pinchamos aquí en círculo. Pinchamos ahí y dibujamos un círculo de 10. Y ahora otro círculo de 6,8. Doble clic y le ponemos 6,8. Y cerramos. Finalizamos el croquis. Y ves aquí. Aquí ahora tengo que hacer la ranura. Entonces, botón derecho y extruir. Y ahora no en esta dirección, sino en la otra. Pongo la distancia de 2. Y lo dejo aquí en sustraer y acepto. Centro un poco pinchando aquí. ¿Ves? Ya me ha dibujado esta ranura de una anchura de 2 y desde aquí, desde esta cara hasta esta, hay 2. Ahora centro un poco y voy a dibujar el chaflán. Para ello vengo aquí, pincho en chaflán, selecciono esta arista y le pongo 0,5. Y la distancia 2 también 0,5. Una vez hecho esto, acepto. Y centro pinchando aquí, en isométrico. Vamos a dibujar un cilindro de longitud 20 y diámetro 8. Será esta parte de aquí. Para que se vea un poco más claro, esta parte de aquí. Nos encontrábamos aquí, pincho y giro la pieza y ahora vamos a dibujar aquí ese cilindro de diámetro 8 y longitud 20. Para ello, pincho en croquis y selecciono esta cara y acepto. Pincho en círculo, pincho en el centro y dibujo una circunferencia y le pongo 8 y Enter. Cierro esto y finalizo el croquis. Pincho en extruir y selecciono esta circunferencia. Y la distancia 20. Y acepto. Pincho aquí para centrar la pieza. Vamos a dibujar esta parte de aquí. Partiendo de aquí, al 5,5, dibujaremos
una anchura de 3. Esta circunferencia, que será de 12, y luego haremos este chaflán de 0,5 por 45 grados. Nos encontramos aquí, pincho y giro la pieza. Y la posiciono así. Pincho aquí en plano de datum y selecciono esta cara. Y la distancia desde esta cara al plano era 5,5. Le pongo menos porque va hacia esa dirección. Si quisiera en esta, ya sabes, aquí doble clic y me cambia, sale, ¿vale? El plano. Entonces, como quiero que entre, doble clic. Bueno, a ver si me lo coge ahora. Ahora. Y el plano me lo posiciona ahí. A menos 5,5 de esta cara. Una vez aquí, acepto. Pincho en croquis y selecciono este plano. Y acepto. Pincho en círculo. Pincho ahí en el interior y dibujo un círculo de diámetro 8. Pongo 8 y enter. Y cierro esto. Pincho otra vez en círculo. Pincho ahí. Y el segundo diámetro era de diámetro 12. Pongo 12 y enter. Una vez aquí, cierro esto y finalizo el croquis. Una vez aquí, vengo aquí en croquis 15, botón derecho y extruir. Y la distancia le pongo 3, 90. Y aquí en booleano pongo unir, seleccionar el cuerpo y selecciono este cuerpo. Y acepto. Ahora voy a dibujar el chaflán. Vengo aquí, selecciono esta lista, le pongo 0,5 y 0,5 en los dos. Y acepto. Ahora voy a dibujar este agujero interior de diámetro 5, como se ve aquí, y una longitud de 20. Una longitud de 20 y diámetro 5. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta cara. Acepto. Pincho en círculo. Pincho ahí y dibujo un círculo de diámetro 5. Pongo 5 y enter. Cierro esto y finalizo el croquis. Vengo aquí en extruir. Selecciono este círculo. En esta dirección no, en la otra. Doble clic encima de esta línea y le pongo aquí sustraer y seleccionar el cuerpo. Me indica, selecciono este cuerpo y acepto. Una vez aquí, pincho aquí en isométrico para centrar la pieza. Y ahora vamos a aplicar la función barrido. Pero antes vamos a dibujar aquí, en este cilindro, una hélice. Para ello venimos aquí, a curva. Pincho aquí en hélice. Y se despliega este menú y sale esta hélice. Esta hélice vamos a tumbarla. Para tumbarla me acerco y en este sistema de coordenadas ves aquí que sale una flecha hacia arriba rosa y otra hacia abajo. También rosa. Pincho y arrastro con el ratón hacia abajo hasta dejar un ángulo de 90. Menos 35, menos 65, voy bajando y 90. Y esto, el tamaño, selecciono el radio, el valor 7,5, porque el diámetro era 15. La separación, el valor es 10. Recuerda, esto es el paso. De aquí hasta aquí. Si tú quieres hacer un paso mayor, cambias este valor, le pones 20. El paso ya aumenta. Lo voy a dejar en 10. Y esto quiere decir límite de inicio y límite final. Que la hélice empieza en 3. Si yo cambio este valor y le pongo 1, se acerca aquí, a este rafe. Lo voy a cambiar, le pongo 3 y se aleja. Y aquí igual. El límite le pongo 50. Bueno, es para que lo veas. Le pongo 50. Ya toca aquí al rafe. Lo voy a cambiar. Pongo 47.
para que tenga 3 por aquí, en el final, y 3 por aquí también, en el inicio. Una vez así, acepto. Y centro la pieza pinchando aquí. Vamos a dibujar ahora este diente del tornillo sin fin, pero recuerda que si tú tienes otro diente diferente a este, solo tendrás que cambiar las dimensiones del diente que tú tengas y aplicar luego la función barrido. Vamos a empezar dibujando desde aquí una línea de 5, será una horizontal, luego subiremos una vertical de 1,5 y bajaremos otra vertical de 1,5. Y aquí lo mismo, haremos una línea 0,5 y 0,5, que se convertirá en esta línea de 1. Estamos aquí, vamos a dibujar el diente aquí, en este punto. Para ello, venimos aquí y pinchamos en croquis. Y seleccionamos ahí el punto. Clip y aceptamos. Nos posicionamos así. Y ahora, pinchamos aquí en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea horizontal. Vamos a cortarla, doble clic, le ponemos 5. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y le ponemos una línea vertical. Vamos a poner 1,5. Y aquí lo mismo. Pinchamos en línea, pinchamos ahí, una línea. Vamos a escape, doble clic y le ponemos 1,5. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea. Doble clic, 0,5. Y otra aquí, pinchamos aquí, una línea y acotamos. Doble clic y 0,5. Y cerramos. Y nos quedamos así. Vamos a dibujar ahora dos líneas. A partir de aquí, una línea así y otra así. Con una inclinación de 83,7 grados. Aquí y aquí. Y ir a cortar a esta que tenemos dibujada. Venimos aquí, pinchamos en línea y pinchamos ahí y dibujamos una línea, por ejemplo, así. Y le damos a escape. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos otra línea. Y le damos a escape. Vamos a cotarlas. Pinchamos aquí, cota angular, pincho aquí y aquí, doble clic encima de la cota y le pongo 83,7 y enter. Y lo mismo aquí, pincho aquí y aquí, y lo mismo, 83,7 y cierro. Pincho aquí en extensión y alargo esta línea y esta, y cierro. Voy a dibujar ahora este radio de 0,5 y este otro radio de 0,5. Vengo aquí y pincho en filete. Pincho aquí y aquí. Y le pongo un radio 0,5. Y lo mismo, pincho aquí y aquí. Y el radio 0,5. Y enter. Cerro esto. Y ahora esta línea la puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. Y este punto también. Botón derecho y eliminar. A ver, botón derecho. Ahora y eliminar. Y esto igual. Botón derecho y eliminar. Botón derecho y lo elimino. Una vez así, finalizo el croquis. Y ahora vamos a aplicar la función barrido. Pero recuerda que si tú tienes un diente del tornillo sin fin diferente a este, puedes aplicar también esta función. Dibujas la geometría de tu diente del tornillo sin fin y lo aplicas como vamos a ver ahora. Para ello venimos aquí, superficie y barrido. Se nos despliega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Seleccionamos este croquis del diente que acabamos de dibujar y se nos pone aquí con un tic verde. Segundo paso, seleccionamos esta hélice. ¿Ves? Otro tic verde. Y seleccionamos, tercer paso, seleccionar la cara. Seleccionamos el cilindro este.
y aceptamos. Y ya habríamos dibujado esta hélice del tornillo sin fin, como puedes ver. Voy a centrar la pieza pinchando aquí. Y una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a dibujar ahora este chaflán de 1,5 por 45 grados y este otro de 1,5 por 45 grados. Son los dos iguales. Vamos a dibujarlos. Venimos aquí y pinchamos en chaflán. Seleccionamos desplazamiento y ángulo. Distancia 1,5 y ángulo 45. Y seleccionamos esta lista. Giro un poco la pieza y esta. Y acepto. Y centro la pieza pinchando aquí. Y ves, ya me ha dibujado este chaflán y este otro. Y ahora vamos a desactivar los planos y los croquis para que quede una pieza más limpia. Para ello, botón derecho y ocultar, botón derecho y ocultar. Y también el sistema de coordenadas este, que lo hemos definido aquí. Botón derecho y ocultar. Botón derecho, ocultar. Este es lo mismo. Vamos en orden. Botón derecho y ocultamos. Botón derecho, ocultar. Ocultamos. Botón derecho y ocultar. Mismo aquí. Y ya quedaría una pieza más limpia. Pincho aquí para centrarla. Y ya habríamos acabado de dibujar una pieza conforme plano. Está igual que en el plano. Y ahora solo nos quedaría cambiar el color de la pieza. Para ello, venimos aquí a vista y pinchamos aquí, sombreado realista. Y ya sabes, vienes aquí, seleccionas la parte de la pieza y lo cambias desde aquí, materiales de objeto. Pinchas el que más te gusta y lo pones. Yo lo voy a dejar así. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.